Mi hermana descubrió un idioma universal, pero no habla una palabra desde 2003. Mi hermana es un genio. Cuando tenía unos 13 años, hizo este dispositivo que, sinceramente, todavía me sorprende. Pasé toda mi vida estudiando física, y todavía no sé qué hizo o cómo, lo que probablemente sea lo mejor teniendo en cuenta cómo se desarrolló todo esto. No sé cómo lo hizo, pero lo que sí sé es que en el verano de 2003 las leyes que rigen la materia, y la masa atómica parecían no afectarla más, era invisible al ojo humano y hablaba un lenguaje universal que nunca hemos sido capaces de identificar o reproducir. Sin embargo, antes de entrar en esto, ¿alguna vez has visto Firefly? Permítanme citar. Soy muy inteligente. Fui al mejor médico en Osiris, el 3% superior de mi clase, terminé mi pasantía en 8 meses. Superdotado es el término. Entonces, cuando te digo que mi hermana pequeña me hace ver como un niño idiota, quiero que entiendas todo lo que quiero decir. Esto podría haber sido escrito sobre mí y mis hermanas. Venimos de una larga línea de personas dotadas. Mi padre es neurólogo, mi madre trabaja para SpaceX y mi hermana mayor es una artista cuyo trabajo se ha presentado en galerías desde que tenía 12 años. Soy investigador asociado a tiempo completo de física de alta densidad de energía en una universidad que no puedo nombrar sin arriesgar mi carrera. Y, como Simon Tan de Firefly antes que yo, no les cuento todo esto para hacer alarde de nuestra inteligencia o para hacernos parecer especiales. Te digo esto para que puedas entender completamente lo que quiero decir cuando digo que Nirali nos hizo parecer a todos niños idiotas. En 2003 estaba a punto de cumplir 17 años. Mis intereses no eran como los de la mayoría de las adolescentes, así que no los aburriré con los detalles de lo que encontré más entretenido que la televisión, los libros o el centro comercial, pero la mayoría de las veces estaba ocupada con proyectos de investigación personal. La primera vez que Nirali se hizo invisible estaba en medio de una madriguera de investigación. Estaba inmerso en algunos artículos académicos realmente embriagadores cuando escuché a Nirali hablar detrás de mí. Están equivocados, ya sabes, gemí por dentro. Tuvimos la charla de tocar la puerta, pero ella todavía era tan mala respetando los límites. Nirali, ¿qué dijimos sobre llamar? Oh, dijo ella, y sonaba genuinamente sorprendida. No pensé en la puerta. ¿Qué? Fruncí el ceño y giré mi silla para mirarla. Mi habitación estaba vacía. Espera, ¿vacío? Miré a mi alrededor brevemente antes de frotarme los ojos, preguntándome cuándo había dormido por última vez, y ya descartando la conversación como una alucinación auditiva. Sacudiendo la cabeza, comencé a volver a mi computadora cuando la escuché reírse. Está bien, gilipollas. ¿Dónde estás? Justo aquí. Se rió, su voz venía directamente de frente a mí. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ocultaste los altavoces de nuevo? Me puse de pie, tomándome un momento para realmente mirar alrededor de la habitación. Había hecho una broma como esta antes, escondiendo un conjunto complejo de altavoces que había modificado para crear una confluencia de sonido que podía manipular. Sonaría como si alguien estuviera en cualquier lugar de la habitación que ella especificó. Incluso había hecho sonar como si se estuviera moviendo. Fue realmente impresionante, especialmente porque solo tenía 10 años en ese momento. Esta vez, sin embargo, había mejorado mucho en ocultar los altavoces o algo más estaba pasando. Ella se rió de nuevo. Sin altavoces. Solo yo. Está bien, solo yo. ¿Pero cómo? Me crucé de brazos, mirando en la dirección de su voz incorpórea. Eso va a ser difícil de explicar. Eso fue Nirali para no lo entenderás. Pruébame, dije, porque soy terco. Ella lo hizo, sin embargo, y yo no. Tenía los comienzos de una migraña masticando mi ojo derecho cuando terminó. Casi nada de eso tenía sentido. Había algo sobre las frecuencias atómicas, la deriva postdimensional, la desincronización superliminal y algo que ella había llamado el paralelo supratemporal de Planck. Estaba muy por encima de mi cabeza. Está bien, dije, frotándome la sien mientras trataba de digerirlo todo. Pero, ¿cómo llegaste aquí? Caminé. Exasperante. Quiero decir, ¿cómo entraste aquí? Señalé ampliamente la puerta, que estaba cerrada, y las paredes que nos rodeaban. Oh. Podía oír el encogimiento de hombros en su voz.
Simplemente caminé donde no estaban las paredes. Entrecerré los ojos en el lugar donde pensé que estaba parada. ¿Tú qué? Ella suspiró. Fue un suspiro especial. Fue el tipo de suspiro que te decía que alguien mucho más inteligente que tú estaba molesto por tener que simplificar algo lo suficiente para que lo entendieras. Un calor avergonzado inundó mis mejillas. Sabía que ella era más inteligente que yo, más inteligente que todos nosotros, pero aún así me hizo sentir como si hubiera fallado en matemáticas simples frente a Neil deGrasse Tyson y un cachorro, y ambos estaban decepcionados. Caminé donde no estaban las paredes. Las paredes no están en todas partes, Divya. De hecho, en la mayoría de los lugares, como realidades, las paredes no están allí en absoluto. Así que simplemente caminé en esos lugares. Quería ver las pruebas de esta declaración, aunque sabía que ella no se habría molestado en escribirlas excepto en fragmentos y fragmentos incompletos que solo tenían sentido para ella. También sabía que las pruebas no tendrían más sentido que su explicación original. Aún así, me molestó que solo entendiera lo que ella quería decir de la manera más vaga y conceptual. No era natural para mí. Esa abstracción del pensamiento luchaba con la forma lineal de mi cerebro haciendo imposible la comprensión real y lo odiaba. Sana lo habría entendido. Su cerebro funcionaba de esa manera. Pero no mío. Debo haber parecido que estaba luchando con eso, y lo estaba, porque ella continuó. ¿Dónde estoy? O técnicamente cuándo y cómo. Todo es un rompecabezas de Schrödinger de es y no es. Todo lo que tengo que hacer es observar los lugares donde el estado de algo no es e ir allí. Esto no estaba ayudando. Quiero decir, entendí el concepto básico de lo que ella estaba diciendo, pero en términos de la aplicación práctica de la física, era un lío de palabras de moda científicas y sin sentido. Nada de lo que dijo tenía ningún fundamento en la ciencia conocida. Podría haberme dicho, comí helado boca abajo y canté púrpura al revés 30 veces y la pared se convirtió en gelatina, pero solo mientras la miraba desde un ángulo de 45 grados, y eso habría sido exactamente tan científicamente sólido como lo que en realidad había dicho. Sin embargo, ella era la que era invisible, por lo que los límites de mi comprensión, y la ciencia misma no tenían relación con su existencia corporal. ¿Todavía tienes un cuerpo? Quiero decir, ¿puedes verte? Oh, sí, dijo, su voz se hizo más aguda por la emoción. Me veo como 100 versiones de mí puestas una encima de la otra. Mirar mis manos y esas cosas es un poco raro, pero estoy aquí, fresco. No tenía ni idea de qué hacer con esta información. Ella comenzó a reírse de nuevo. ¿Ahora qué? No puedo creer que no te hayas dado cuenta todavía. ¿Notaste qué? No pude evitar el destello de irritación de mi voz. No fue fácil aceptar la premisa de que había logrado engañar a la física para que la dejara pasar a través de la materia mientras era imperceptible para el ojo humano, pero yo había tenido casi todas las preguntas de, ¿cuánto más tonto que Nirali eres? Por un día. ¿Qué idioma estoy hablando? Tuve que parpadear ante eso y pensar un momento. Es inglés, ¿no? Ella se rió de nuevo. Di algo, ordené con mi voz más autoritaria de hermana mayor. Tampoco hay quien ame o persiga o desee obtener el dolor por sí mismo, porque es dolor, sino porque ocasionalmente se dan circunstancias en que el trabajo y el dolor pueden procurarle algún gran placer. Si me concentraba, podía decir que las palabras que ella estaba diciendo no coincidían con lo que aparentemente estaba traduciendo en mi cabeza, pero no podía escucharlas por lo que eran. Excepto, espera, ¿es esa la traducción de lorem ipsum de definibus bonorum et malorum? Ella se rió de nuevo. Sí. ¿Quieres que pruebe algo en hindi? Sí. Dije, un poco aturdida y más que un poco curiosa. A por ello. Que aquel en cuyo regazo resplandece la hija del rey de la montaña, que lleva el rayo celestial sobre su cabeza, en cuya frente descansa la luna creciente, cuya garganta contiene veneno y cuyo pecho es soporte de una enorme serpiente, y que está adornado por las cenizas de su cuerpo, que el jefe de los dioses, el señor de todo, el destructor del universo, el omnipresente Shiva, el Sankara parecido a la luna, me proteja siempre. Fruncí el ceño, dividida entre concentrarme en las palabras e intentar identificar lo que estaba citando. Empecé a pronunciar algunas de las palabras mientras mi mente las repasaba,
y me quedé boquiabierto cuando el reconocimiento se estableció. ¿Acabas de citar la invocación a Yodyakan de Ramcharitmanas? Otra risita. ¿Pero cómo? Eso no sonaba como hindi en absoluto. Fascinante, dijo ella. No me sentí como en hindi cuando lo dije, pero estaba pensando en las palabras en hindi. ¿Cómo te sonó? Inglés, supongo. Quiero decir, no sonaba a nada, pero te entendí en inglés. Eso es tan cool. ¿De verdad puedes escuchar algo que no sea inglés? Un poco. Quiero decir, casi. Si lo intento, puedo decir que los sonidos que estás haciendo no coinciden con el significado de las palabras que no estoy escuchando, pero entiendo. Pero el significado anula todo lo demás, así que en realidad no puedo identificar sonidos o frases individuales. ¿Crees que podrías identificar la lingüística física si fuéramos palabra por palabra? Puede ser que el procesamiento de frases completas impida la identificación de fonemas individuales. Tal vez, dije, encogiéndome de hombros, todavía atrapada en el asombro de este aspecto de su descubrimiento. Podríamos intentarlo. Me hizo pasar por una identificación general de objetos para darme la oportunidad de escuchar los sonidos que estaba haciendo, y cómo diferían de las palabras que conocía, las palabras que estaba escuchando, pero solo capté los fantasmas de divergentes comienzos y finales. Ella pensó que esto era gracioso. Pensé que era mágico. Ella comenzó a hacer viajes regulares a mi habitación en este estado, por lo general después de apagar las luces o cuando nuestros padres estaban en el trabajo. No la culpé por escabullirse. A Sana no le gustaban las cosas científicas, y si nuestros padres supieran lo que habíamos estado haciendo, nos habrían castigado de por vida, especialmente porque a Nirali ya se le había prohibido participar en proyectos experimentales en casa. El último había requerido mucha ayuda externa y varios miles de dólares para limpiarlo. Pero alguien tenía que tratar de catalogar este léxico universal, y esta era la única forma en que teníamos acceso a él. Una noche, mientras yacíamos despiertos en el suelo nombrando objetos, habíamos intentado hacer sonidos individuales antes, pero sin la intención de significar detrás de ellos no había divergencia. Nirali se congeló. ¿No podía verla? Por supuesto. Pero algo cambió. Se quedó inmóvil hasta el punto de que me preocupaba que tal vez hubiera atravesado el piso o algo así y me hubiera dejado solo. Pero de alguna manera todavía sentía su presencia junto con algo agudo y extraño que no podía identificar. ¿Nirali? Susurré. La fría inquietud se apoderó de mí como la nieve. SHH. Era ella, pero tan callada que casi me la pierdo. Sin embargo, sentí la urgencia detrás de eso, y me callé para esperar en silencio con ella. A medida que pasaban los segundos, un temor punzante se arrastró por la habitación. Comenzó en los bordes donde las sombras eran más espesas y se extendió hacia afuera, manchando todo lo que tocaba, incluyéndome a mí. Mi pulso se aceleró cuando una paranoia primaria se hundió. Sabía que solo éramos Nirali y yo, pero se sentía como si un depredador estuviera acechando en las sombras, buscándonos, y fue solo nuestro silencio lo que evitó que se abalanzara. Para mantener a raya la paranoia, me concentré en la cálida lectura roja del reloj sobre mi escritorio. Los números que cambiaban lentamente eran relajantes e hipnóticos. Borraron los bordes de mi miedo hasta que, en algún momento entre la medianoche y las 2 a.m., me quedé dormido. Solo me di cuenta de esto cuando Nirali finalmente susurró mi nombre, devolviéndome a la realidad. Divya, despierta. Volví a la conciencia nadando lentamente, sacudiéndome la incomodidad a medio formar de un sueño que no podía recordar. Se ha ido ahora. ¿Qué se ha ido? Froté el sueño que aún obstruía mi visión, y parpadeé en el reloj sobre mi escritorio. Tan tarde. ¿Realmente habíamos estado tirados en el suelo durante 2 horas? Nirali no respondió. No por mucho tiempo. El tiempo suficiente para pensar que tal vez había soñado que me despertaba, por completo. La sombra detrás de las paredes, susurró, cortando el silencio como telarañas. Había un peso en sus palabras que no podía describir que hizo cosquillas en los centros primarios de mi cerebro nuevamente, un antiguo impulso llamándome, diciéndome que me esconda. ¿El qué? Grité, apoyándome en mis codos, pero Nirali se había ido. No solo tranquilo. Había una diferencia en la habitación cuando ella se fue,
y siempre pude sentirlo. Incluso si ella no dijo que iba a ir. Unos minutos más tarde ella estaba en la puerta de mi habitación tocando. El sonido me sobresaltó, dando a mi corazón un entrenamiento repentino con un pico de adrenalina. Me escabullí hasta la puerta para dejarla entrar, demasiado consciente de la noche que me rodeaba, y saltando sobre las sombras que de repente me preocupaba que no se pudiera confiar. Sin una palabra, pasó junto a mí y se metió en la cama, escondiéndose debajo de las sábanas con las rodillas contra la pared y de espaldas a mí. Tomé mi señal cuando me la ofrecieron y me arrastré detrás de ella, ofreciéndome como protección contra la noche. El sueño tardó en llegar ya que mi cuerpo eliminó el instinto de supervivencia de sus venas, pero eventualmente debió haber llegado cuando lo siguiente que supe fue que el sol se asomaba por las ventanas y Nirali me miraba dormir. ¿Divya? Nirali dijo mi nombre como si lo estuviera probando, como si no esperara volver a escucharlo. Sí, nada, dijo, acurrucándose bajo las sábanas antes de agregar, gracias. Pasó una semana antes de que viniera a mí a través de las paredes de nuevo. Creo que se siente atraído por el idioma, dijo, sacándome de un sueño sobre superfluidos. ¿Qué es? Bostecé, extrañamente cómodo con la reanudación de nuestras conversaciones nocturnas. La sombra detrás de las paredes. ¿Qué es eso? No sé. Algo grande. Algo viejo. Más antiguo que el tiempo, tal vez. ¿Qué pasa con la charla de Sana? ¿Más antiguo que el tiempo? No sé. Divya. Así es como se siente. Siempre fue así, atrapada en algún lugar entre la ciencia y la emoción, como el cruce perfecto entre Sana y yo. Creo que le permitió pensar de manera lo suficientemente abstracta como para escapar de la caja de The Gnome para innovar, sin dejar de ser lo suficientemente lineal como para construir una nueva caja para albergar sus innovaciones. Pero a veces significaba que no tenía las matemáticas para respaldarlo. A veces era solo un sentimiento o la insinuación de una noción. Pero incluso entonces los sentimientos de Nirali siempre daban en el clavo, incluso si la ciencia tardó algunas décadas en demostrarlo. Está bien, dije, aceptando esa respuesta. Fue extraño, me di cuenta entonces, como unas pocas semanas de exposición a lo que mi mente me decía que era realmente imposible me abrió a la flexibilidad de lo posible. También me sorprendió cuando noté que mi primer instinto no fue desafiarla o exigir pruebas solo porque lo que dijo estaba más allá de mi experiencia o comprensión inmediata. En cambio, asentiría y aceptaría que lo que dijo, lo que experimentó, era simplemente la verdad y las limitaciones de mi comprensión no podían cambiar eso. ¿Qué quiere? No sé. No creo que hable. Pero, creo que escucha. Y entiende. Eso es inquietante, dije, moviéndose debajo de las sábanas. El niño supersticioso en mí se aseguró de que mis pies estuvieran escondidos en el centro de la cama porque todavía no se podía confiar en las sombras. Ella tarareó su acuerdo. Sin embargo, no es lo único aquí. Un escalofrío me recorrió, lo que provocó que mi corazón se acelerase al galope. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que hay otras cosas. Grandes cosas. Cosas viejas. La mayoría de ellos no pueden verme, creo. No estoy realmente donde están ellos, al igual que no estoy realmente donde estás tú, pero pueden oírme, igual que tú. ¿Estás a salvo? Nirali se quedó en silencio. Mi estómago se revolvió, porque sabía que significaba que algo grande, viejo y peligroso estaba lo suficientemente cerca como para representar una amenaza. Después de varios minutos, ella respondió, a veces. ¿Solo a veces? Me senté, mirando el lugar en el suelo donde ella habría estado sentada. Solo a veces. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo esto, Nirali? No habría estado de acuerdo si hubiera sabido que estabas en peligro. Lo sé, dijo en voz baja. Pero hay tanto aquí. Si me concentro en un color, puedo experimentar todo lo que ese color ha sido y será. Si pienso en un tiempo, estoy sentado en lo que solía ser aquí o, a veces, en lo que será aquí, observando una actividad borrosa que no sucederá hasta dentro de 1000 años. He visto ciudades que ni siquiera puedes comenzar a imaginar hechas de hueso y vidrio reluciente. Maravillas monolíticas para avergonzar a los dioses. Anoche estaba parado en el centro de un agujero negro.
No es un holograma o una simulación, sino un agujero negro real. Capturado, contenido, reproducido, aprovechado, no sé qué, pero estaba aquí y yo también, y a través del agujero negro vi tantos otros universos, todos dispuestos como espejos en el infinito. Nirali, susurré, tanto asombrado como aterrorizado. ¿Había estado experimentando estas cosas todas las noches? Todas las horas que hablamos de nada y tonterías. Pero también hay cosas más grandes, dijo, su voz sumergiéndose en la oscuridad. Cosas que se esconden en el brillo de la luz de las estrellas sobre el cristal. Cosas que me siguen desde el futuro y me esperan en el pasado. Saltan como piedras en el agua, solo tocando la superficie por un minuto y nunca completamente. Pero incluso eso es demasiado. Me duele mirarlos. Son demasiadas formas a la vez, y todas tienen hambre de formas que no entiendo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la escuchaba. Dolía aceptar estas cosas como verdad. No podía entenderlos ni tocarlos ni siquiera experimentarlos yo mismo, pero tenía que aceptar que eran reales, porque mi hermana era invisible. Podía atravesar la materia a voluntad, y me hablaba un idioma universal todas las noches. Pero aceptar todo eso también significaba aceptar que mi hermana pasaba todas las noches obligada por su propia curiosidad a volver a este peligroso estado una y otra vez, solo para estar aterrorizada por lo que esperaba en el medio. Me alegro de que no puedan verme, pero no creo que eso sea cierto por mucho más tiempo. ¿Qué? ¿Por qué? La sombra detrás de las paredes ha estado en mi habitación toda la semana. Puedo sentir que me sigue. Está escuchando ahora, pero no creo que vuelva a entrar en tu habitación, nene. Tienes que detener esto. No puedo, dijo, con la voz llena de lágrimas inminentes. Por supuesto que puede. Vuelve y destruiremos lo que hayas estado usando para cambiar. Podemos arreglar esto. No, dijo ella, la palabra mojada y doblada bajo una angustia que ninguna niña de 13 años debería haber conocido. Tú no entiendes que podría valer la pena el riesgo. Mi corazón se rompió en el silencio que se extendió entre nosotros. Una eternidad de dolor y anhelo se arremolinó entre nosotros, y un último y frágil aliento habló de las lágrimas que contuvo cuando recuperó su voz. Ya no puedo hablar inglés. No entendí como la primera vez que me describió las matemáticas. Esta declaración desafió la comprensión. ¿Qué quieres decir con que ya no puedes hablar inglés? Quiero decir que no puedo hablar nada más que este estúpido lenguaje intermedio, Divya. Lo intenté y lo intenté toda la semana, pero todo lo que sale ahora es este feo lío de gorgoteos, raspaduras y ruidos que no reconozco y estoy muy asustada. Tengo mucho miedo, porque todavía pueden escucharme cuando estoy contigo y no soy invisible. Y tú, Sana, mamá y papá no sois invisibles, y ninguno de nosotros está a salvo cuando estoy ahí fuera. Y el único momento en que puedo hablar bien es cuando estoy aquí, sollozó. Cuando estoy aquí contigo. Mi corazón dio un vuelco en mi estómago. Dejé que esto sucediera. Debería haberla detenido el día que me mostró su estúpido truco para destruir la ciencia. Nene, susurré, y todo lo que quería hacer era abrazarla hasta que todo estuviera bien. Tienes que volver. No sé qué haremos para arreglar esto, pero no puedes quedarte ahí. Lo sé, dijo a través de un pesado velo de lágrimas. Simplemente no quería perderte. Para perdernos. Todavía me tienes. Pero no lo haré por ahí. Así no tenía una buena respuesta para ella. Encontraremos una manera de arreglarlo, fue todo lo que pude decir, y ambos sabíamos que no era suficiente. También sabíamos que tenía que ser así, porque no teníamos elección. Sentí que su presencia se desvanecía, y unos minutos más tarde hubo un golpe silencioso en mi puerta. Nirali estaba de pie al otro lado temblando mientras los sollozos silenciosos sacudían su cuerpo estrecho. La levanté, cerré la puerta detrás de ella, y juntas nos acurrucamos en el suelo y lloramos. Lloramos hasta que nos desmayamos de agotamiento, y nos despertamos mucho después de que saliera el sol. Me desperté con Nirali mirándome de nuevo, y parpadeé para alejar la bruma del sueño manchado de lágrimas. ¿Nirali? Ella asintió, muda. Una tristeza colgando sobre sus hombros. ¿Puede? Ella sacudió su cabeza. ¿Nada? Miró hacia arriba, mirando por encima de mí y hacia el pasillo mientras alguien pasaba.
Me di cuenta de que 1.000.000 de pensamientos revoloteaban por su cabeza en ese momento, la mayoría de ellos contradictorios, pero después de 1 minuto más o menos una resolución pétrea se había asentado en sus ojos y se deslizó más cerca, indicándome que hiciera lo mismo. Su boca estaba casi contra mi oído cuando algo inimaginablemente repugnante salió de sus labios. Un escalofrío de repulsión me recorrió ante el sonido de cada fonema destrozado. Nunca he estado tan disgustado y aterrorizado en mi vida. Podía escuchar su voz, pero estaba goteando con veneno cáustico, arrastrándose sobre brasas, enterrada en lo más profundo del océano, y arañando los bordes de la cordura con garras furiosas. Estaba mal, y hasta el día de hoy fue la experiencia más vil y visceralmente perturbadora de mi vida. Las palabras, este idioma, nunca fue destinado a ser hablado por el hombre. La ciencia no me apoyará, pero sé en mis huesos que estas palabras tienen un poder que el hombre no estaba destinado a usar. Y, sin embargo, a pesar de que mi mente se rebelaba por el mero sonido de su voz distorsionada en torno a estas horribles palabras, todavía sabía lo que había querido decir como si lo hubiera dicho en inglés. No le digas a mamá y papá,